para disfrutarlo, lo ha puesto para sus hijos y tenemos que aprender. Siempre van a venir problemas, siempre van a venir tribulaciones, siempre van a venir cosas que no nos van a gustar. Eso es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro caminar, y nuestras sendas por este mundo nunca van a ser perfectas. Siempre vamos a estar cojeando de un sitio o de otro. Pero, hermanos, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Son tiempos muy conflictivos. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Sabemos en parte. En parte profetizamos, en parte sabemos, y las cosas que están ocurriendo en este mundo se precipitan de tal manera que no sabemos lo que puede ocurrir. Pero la Iglesia tiene que estar apercibida, tiene que estar preparada para todo lo que venga. Nos han prometido tantas cosas, pero no es eso lo que dice el Señor en su palabra. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y si no se prepara la Iglesia para la aflicción, entonces luego la Iglesia resulta que luego queda como defraudada. Nos defraudamos con el Señor, pero el Señor nunca prometió que íbamos a ir de victoria y de victoria y de gloria, aunque sí que es verdad que en Cristo somos más que vencedores, pero ponemos los pies en el mundo y miramos lo que ocurre en las naciones y vemos lo que está ocurriendo, las guerras, los terremotos, las pestes, las hambres, todo eso ya es inicio de principio de dolores. Y no me digáis que una pandemia mundial que ha afectado a tantísima gente no es una peste. Y eso son pestes que están anunciadas desde hace ya muchos siglos. Bueno, pero nosotros seguimos hacia adelante en Cristo, preparándonos. Prepárate, y hay que prepararse, como dice la palabra en Isaías, prepárate porque el Señor viene. Amén, el Señor viene. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su Creador, cuando el pueblo de Dios se aleja de su Creador, empieza a corromperse. Eso es así. Cuando nos alejamos del Señor, empieza la frialdad a hacer mella en nosotros y los corazones se vuelven insensibles. Cuando uno se aleja de Dios, te empiezas a corromper de una forma o de otra, viene corrupción. Es como si dejas un trocito de carne fuera de la nevera, al día siguiente ya no te lo puedes comer porque huele. Y así somos. Cuando un creyente se aleja de Dios, el mundo no, porque el mundo ya vive en corrupción. El mundo ya vive bajo corrupción, y cuando tú trabajas en un estercolero, te acostumbras incluso al olor del estercolero. Yo me acuerdo que estuve trabajando, estaba limpiando y tuve que ir a limpiar los vestuarios de aquí de Vacarisas, que está el vertedero municipal, y era verano, era invierno, pero aún siendo invierno, que no era verano y eso no fermentaba, el olor era insoportable. Pero para la gente que estaba allí eso era normal, porque están acostumbrados a la basura, están acostumbrados a las ratas y a todo lo que corre por esos lugares. Pero hermanos, para nosotros, cuando un creyente se aleja de Dios, empieza a corromperse, empieza a enfriarse, empieza a retroceder. Y eso no le agrada a Dios. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras, y esto es exactamente lo que ocurre en estos tiempos. Decimos amar a Dios, pero nuestros corazones están muchas veces sin el calor y el fuego del Espíritu Santo. Decimos que amamos a Dios, pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el anhelo? ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde están las ganas? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está el fervor? ¿Dónde están nuestras vidas ancladas? Porque alejarse de Dios, mucha gente dice, no, yo no me alejo de Dios, yo estoy en Dios. Pero tú sabes en tu corazón que tú te has alejado de Dios. Tú sabes en tu corazón que tú te has enfriado. Tú sabes en tu corazón que ya no eres la misma persona, que han pasado el tiempo, has pasado por diversas circunstancias y al final
algo ha ocurrido en tu vida. Y sabes, cuando el pueblo de Dios pierde su presencia, cuando el pueblo de Dios pierde su presencia, la presencia de Dios, y se acostumbra a vivir sin ella, pierde la pasión y entramos en una tibieza espiritual. Tú te acostumbras a vivir sin la presencia de Dios y al final vives en tibieza y crees que esa es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no fue diseñada para vivir en tibieza ni para vivir en una vida fría. Y Jesús dice, mira, ojalá fuera frío, porque aún todavía, pero ni frío ni caliente, es que somos tibios y muchas veces los tibios al final acaban siendo vomitados por el Señor. Por eso, o eres frío o eres caliente. Y yo prefiero ser caliente. Prefiero ser ferviente en el Señor. Tú no puedes perder la presencia de Dios, porque cuando tú pierdes la presencia de Dios, acabamos acostumbrándonos a vivir sin su presencia, porque no buscamos a Dios como deberíamos de buscarlo. Y tenemos que avivar la llama. Señor, aviva nuestra llama. Señor, aviva. Hay que decir y hay que orar. Señor, aviva nuestra llama. Levanta nuestro anhelo por ti y por tu obra. Aviva, Señor, esa llama que yo tuve un día. Aviva, Señor, ese fuego que tuve un día. Aviva, Señor, ese deseo, ese anhelo que tuve un día, Señor. Uno tiene que reconocer su estado espiritual. Tenemos que venir al termómetro de su palabra. Tenemos que venir al termómetro de su presencia, de la santidad de Dios y darnos cuenta que estamos tibios, que algo ocurre en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando buscar a Dios y orar y leer la palabra es lo último que hacemos, ya estamos en el lugar de frialdad. Vuelvo a repetir esto. Cuando buscar a Dios y orar y leer la palabra es lo último que hacemos, ya estamos en el lugar de frialdad, pues hemos puesto un ídolo en nuestro corazón. Hermanos, los ídolos, todos los ídolos no son imágenes. Pensamos que los ídolos son imágenes. No, todos los ídolos no son imágenes. La imagen es solo el reflejo de lo que hay dentro. El ídolo virtual que tú ves, pero dentro de la persona que ama ese ídolo, simplemente lo que hay es un reflejo de lo que hay. Porque el ídolo muchas veces no es solamente una imagen. Hay muchos ídolos. Y mira una cosa, así como el ídolo es ciego, nuestros ojos están cegados, y nos volvemos insensibles a la necesidad que vemos. Así como el ídolo es ciego. Y cuando hay ídolos en nuestro corazón, nosotros también nos volvemos ciegos y somos insensibles a todo aquello que nos rodea. Como creyentes, hermano, como creyentes hablo. Nos volvemos insensibles a la necesidad que vemos. Así como el ídolo es sordo, porque el ídolo es sordo, así también su palabra no produce nada en nosotros. Pues el ídolo se sitúa como un guerrero a la puerta del corazón y no deja entrar la palabra. El ídolo, ese ídolo que tú crees que no está, ese ídolo se pone al lado del corazón, de la puerta del corazón, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el ídolo se pone en la puerta y no deja entrar la palabra de Dios. Y aunque tú escuchas la palabra de Dios no te aprovecha. Y aunque tú oyes la palabra de Dios, los afanes que hay y todo lo que hay alrededor tuyo y nuestro, al final lo que hace es que la palabra cae en una tierra que no produce fruto, no produce nada en nuestra vida. Hermano, los ídolos son muy peligrosos. Los ídolos son muy peligrosos. Los ídolos no son de plata ni de escayola, porque quizás decimos, nosotros no tenemos ídolos como tal iglesia o como tal religión. Pero nosotros tenemos ídolos en el corazón y esos ídolos hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Amén. El ídolo es sordo. Y como el ídolo es sordo, también así su palabra no produce nada en nosotros porque también nos volvemos sordos. Pues el ídolo lo que hace es evitar que tú puedas escuchar la palabra. Realmente no te deja escuchar la palabra. Los ídolos nos impiden orar. Los ídolos nos impiden orar y buscar a Dios. Nos impiden leer la palabra y la presencia de Dios se aleja de nuestra vida produciendo frialdad. Porque cuando hay ídolos en nuestro corazón, ¿sabe lo que pasa? Que la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Por mucho que tú quieras, se va la presencia de Dios de nuestras vidas porque hay ídolos en nuestro corazón. Ahora,
Hay que escudriñar, hay que investigar, hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos dé discernimiento, que nos dé revelación, qué clase de ídolos son los que hay en nuestro corazón. Porque decimos que en nuestro corazón no hay idolatría, y sí que hay idolatría. Y el Señor dice que no nos hagamos ídolos de una forma o de otra. El pueblo de Dios se hace ídolo y acaba enfriándose y acaba viviendo incluso muchas veces peor que los incrédulos. Mano, yo digo siempre que la palabra nos tiene que doler. Si la palabra no te duele, no es de Dios. Tiene que doler su palabra. Tiene que tocar nuestras fibras sensibles. Mira, iglesia, hay que despertar y hay que sacar de nuestro corazón todo ídolo que pueda haber. ¿Sabes? Cuando nuestra fe se desvanece, ¿sabe lo que aparece? El temor. Cuando tu fe se va, cuando tu fe emigra, cuando tu fe no está, entonces viene el temor a tu corazón. Y el temor no es de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú tienes a Jesús implantado en tu corazón, y Dios, no es que Dios es... No, Dios es amor. No es que Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor, Dios es amor. Él en sí mismo es amor. Entonces, no es posible que el amor y el temor estén juntos. O impera el temor o impera Dios. Y si Dios es amor, tú tienes que estar en el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Hermano, cuando el descanso y el ocio y la comodidad han ocupado el lugar de la oración y la búsqueda de Dios, hay un ídolo en nuestro corazón. Repito esto. Cuando el descanso, el ocio y la comodidad han ocupado el lugar de la oración y de la búsqueda de Dios, hay un ídolo en nuestro corazón. No oramos porque el ídolo que hay dentro no nos deja orar. No buscamos de Dios porque el ídolo que hay dentro no nos deja doblar nuestras rodillas y entrar en nuestro cuarto a buscar la presencia de Dios. No leemos su palabra porque el ídolo que hay dentro impide que tú estés buscando su palabra, que tú estés escudriñando su palabra, e incluso te hace que tú no entiendas absolutamente nada. Y llega un momento en que ese ídolo puede más que nuestro amor por el Señor. Decimos que amamos al Señor, pero tenemos ahí ese guerrero, ese gigante, ese gigantón de 3 metros. Y tiene que venir ese David con la fe para derribar ese gigante. Y tú tienes que implantarte de fe para derribar ese gigantón. Tú escuchas ahí, tú lees ahí en la palabra que había un gigante de 3 metros que era... No, ese es el gigante que se levanta muchas veces en nuestra vida. Y muchas veces se levanta cada mañana. Y se levanta para que tú no puedas buscar a Dios. ¿Qué hacía el pueblo mientras ese gigante estaba ahí hablando al pueblo y amedrentando al pueblo? El pueblo parecía que no existía. Jugaba las cartas, estaban entre ellos, pero no se atrevían a enfrentar al gigante. Y así muchas veces ignoramos. Sabemos que hay cosas. Sabemos que hay un gigante en nuestra vida. Sabemos que hay algo que está ahí delante de nosotros y pensamos que ignorándolo se irá. No, el gigante permanece ahí. Y viene un día y otro día y otro día. Durante 40 días. 40 días, señal de juicio. Ahí venía ese gigantón. Hasta que tuvo que levantarse uno pequeñito. Y hermano, pequeñito, aunque sea con poca fe, pero tú puedes derribar a ese gigante. Porque cuando hay un valiente, el gigante tiene que huir. El ídolo tiene que huir. ¿Sabes? El ídolo lo que quiere es ocupar el lugar de Dios. El ídolo lo que quiere es ocupar el lugar de Dios. Ese ídolo ocupa el lugar de Dios. En vez de darle tu vida, tu tiempo, tu trabajo, tu servicio, tu amor al Señor, se lo damos al ídolo. Vamos a ver. Mira, cuando nuestras ofrendas y nuestros diezmos no son importantes o ya ni siquiera existen, hay un ídolo en nuestro corazón. Porque Dios pone en nuestra vida el deseo de dar para romper toda idolatría. Hermano, te guste, nos guste o no nos guste, hay ídolos en nuestro corazón. Y esos ídolos ocupan el lugar de Dios. ¿Cómo sacamos los ídolos? ¿Cómo los derribamos?
La única forma de derribar los ídolos es doblando nuestras rodillas delante del Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. Queremos avivamiento, queremos presencia de Dios, queremos gloria de Dios, pero no queremos buscar a Dios. Queremos algo de parte de Dios, queremos que nos impacte, queremos avivamiento, queremos que vengan las almas, queremos que pase algo, queremos que los cultos sean diferentes. Pero ¿dónde está ese lugar de oración? ¿Dónde está ese lugar secreto donde tu vida todavía no está funcionando? Cuando nosotros no buscamos a Dios y la búsqueda de Dios se ha convertido en algo duro para nosotros, cuando la búsqueda de Dios se ha convertido ya en un dolor para nosotros, ¿qué ocurre luego? Que la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Nos volvemos religiosos, nos vemos gente que simplemente nos conformamos a nuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla y le pedimos perdón a Dios por nuestra frialdad, por nuestra desgana, por nuestro alejamiento, cuando nosotros decidimos entrar en ese lugar secreto, el cual hemos abandonado, y levantamos otra vez el altar de Dios, porque hay que levantar el altar de Dios en el corazón. El altar del Señor en nuestro corazón muchas veces lo único que encontramos son cenizas, y la ceniza hay que sacarla y poner leña nueva, hay que encender fuego, porque el fuego tenía que estar encendido cada día. Cada día los sacerdotes sacaban las cenizas del día anterior y preparaban la leña y encendían el fuego, y cada día tiene que estar ardiendo el altar de Dios en nuestras vidas. Pero ese altar lo hemos abandonado. Hemos abandonado el altar de Dios. Lo hemos puesto como lo último. Lo hemos puesto como algo que no es necesario. Decimos que oramos, pero no es verdad. Decimos que buscamos a Dios, pero no lo buscamos. Decimos que amamos a Dios, pero no lo amamos realmente. Decimos que Dios es todo para nosotros, pero realmente Dios no es todo para nosotros. ¿Cuántas veces cantamos, Señor, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú eres lo más grande? Señor, te obedeceré hasta la muerte. Pero lo cantamos simplemente, pero no lo hacemos. Y somos mentirosos porque decimos, este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es tiempo, hermano, de volvernos al Señor. Si queremos realmente, hablo personalmente cada uno de nosotros, si queremos volvernos a Dios, tenemos que volvernos primeramente a ese lugar de oración. Porque dice que aquel que ora en el lugar secreto, Dios lo recompensa en público. Pero hemos olvidado que realmente Dios no nos encuentra muchas veces. Hay que doblar nuestra rodilla, hay que pedir perdón a Dios por nuestra frialdad, por nuestra desgana, por nuestro alejamiento. Tenemos que volver de nuevo a ocupar ese lugar de oración. Y hay que rogar a Dios con convicción por su presencia y poniendo al Señor en primer lugar. O sea que los ídolos se derriban primeramente doblando nuestra rodilla delante del Señor. Los ídolos hay que derribarlos doblando nuestra rodilla, porque cuando tú doblas tus rodillas, tú estás entregándote al Señor y ya no estás adorando al ídolo, sino que estás adorando a Dios. Y el diablo le dijo a Jesús, todo lo que ves te daré, si postrado, ¿ves? Postrado, me adorares. Y Jesús le dijo, no me voy a postrar, ni te voy a adorar, diablo, porque solamente a tu Dios adorarás. Y cuando tú doblas tu rodilla delante del Señor, tú estás poniendo tu cuerpo en servidumbre, tú estás poniendo tu vida en servidumbre delante del Señor. Y es entonces cuando el Señor empieza a traer sobre ti algo nuevo, renuevo, presencia suya, gloria suya, y empiezan a ocurrir cosas alrededor tuyo que son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque llevan la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, no esperes que Dios haga nada en tu vida. Si la presencia de Dios, no esperes nada sobrenatural en tu vida. Queremos que Dios se manifieste en nuestros corazones, pero no buscamos a Dios. Hoy el pueblo de Dios no busca a Dios. No busca. Con ayuno. Sí, con ayuno. Y no hablo de ayuno de 2 o 3, de 4 días. Hablo de ayuno de lo que más te gusta. Hablo de ayuno que si no puedes pasar sin el café, hoy voy a pasar sin café. Hablo de ayuno en el cual digo, hoy voy a dejar de mirar la televisión. Hablo de ayuno en el cual son cosas que uno tiene que aprender porque te tiene que doler, el ayuno tiene que doler. Un almuerzo, quizás una comida, una cena al principio, algo. La televisión, el internet, el móvil, algo tiene que ayunar.
Algo tenemos que hacer para mover nuestras vidas delante de la presencia del Señor. El videojuego, el café, el cigarrillo, la reunión con los amigos. Algo tendremos que ayunar. Porque dice la palabra, esa clase de ídolos no se van sino con oración y con ayuno. Pero el pueblo de Dios ha abandonado la oración y ha abandonado el ayuno. Señor, hoy voy a ayunar. Hoy voy a ayunar, Señor, aunque sea ese almuerzo, Señor. Hoy voy a ayunar, Señor, aunque sea esa cena. Hoy voy a ayunar, Señor, hoy no voy a mirar, Señor, esa serie. Hoy voy a buscarte a ti. Pero veis como ídolos en el corazón. Internet, el móvil, los videojuegos, el café, el cigarrillo, la reunión con los amigos. Y si no nos duele, no es ayuno verdadero. Si no duele, no es de Dios. Tiene que dolerte. Y eso es para poner tu cuerpo en servidumbre, porque estamos tan acostumbrados a hacer lo que nuestra carne nos dicta, que no somos capaces de ayunar, porque cuando tú ayunas te fortaleces en espíritu, te fortaleces porque tu voluntad queda fortalecida. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y hermano, cuando tú empiezas a ayunar, le estás demostrando a Dios que para ti ahí se rompen las cadenas, ahí se rompen las ataduras, ahí se rompe todo aquello que te liga. Porque muchas veces ayunamos por los demás. No, ayuna por ti mismo, para que toda idolatría salga y toda frialdad salga. Amén. Dale ese aplauso al Señor, venga. Se va con oración, se va con ayuno. Y esto quizá no te va a gustar tanto, pero se va ofrendando y diezmando en obediencia a Dios. Y eso quizá no nos gusta tanto, pero la ofrenda y el diezmo ha sido establecida para demostrarle a Dios que confiamos en Él y que a pesar de todo sabemos que Él es nuestro proveedor. Y cuando uno confía en Dios, uno no tiene ningún problema. Amén. Eso de pasamos la ofrenda y lo primero que nos viene a la mano, no. Tu ofrenda debería venir preparada desde casa. Tu ofrenda para Dios, tu ofrenda para Dios, tu ofrenda para Dios debería de venir preparada desde casa. Hermano, cuando tú ofrendas bien, cuando tú diezmas en el Señor, la presencia de Dios viene sobre ti, porque tú te sientes miembro de la iglesia de Dios, tú te sientes parte del reino de Dios, tú te sientes bien con el Señor. Pero cuando uno sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, tú vienes aquí y no te sientes en tu casa todavía. Pero cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú te sientes en tu casa. Yo sé que estas cosas, hermano, no nos gustan, pero hay que hablarlas, porque ahí se rompe uno de los ídolos más grandes, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese es el ídolo más grande. Mira, tócalo todo, pero no me toques el bolsillo. No, el bolsillo también, porque tienes que demostrarle a Dios, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres, Señor, pase lo que pase. Tú eres, Señor, el que va a traer provisión a mi vida. Amén. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, estamos diciéndole a Dios que para nosotros Él es nuestro Dios. No tenemos otro ídolo. ¿Estáis escuchando, iglesia? Bueno, tú puedes adorar a Dios con libertad cuando tú ofrendas con libertad a Dios. Tú puedes adorar a Dios con libertad. Tú puedes disfrutar de la presencia de Dios. Tú eres parte del reino. Y sabes, y decimos al peor de los ídolos que Él no es nuestro Señor. El peor de los ídolos, el dinero. Tú no eres mi Señor. O decimos al Señor, Señor, todo es tuyo, menos la cartera. Amén. Y si queremos la bendición de Dios, tenemos que hablar de estas cosas. Hermano, tengo libertad para decir esto. Porque como no vivo de la obra, tengo libertad para decir esto. Porque quizá alguno pensaría, claro, esto es para él. No, para mí no. Esto es para el Señor. Y se emplea en el Señor. Y si sobra dinero, pues se emplean para comprar Biblias. Si sobra dinero, se emplea porque si hay que crecer, habrá que buscar un lugar nuevo. Amén. Y
Y al mismo tiempo tú rompes todo aquello que está oprimiéndote en tu corazón. Dice la palabra que el raíz de todos los males, vuelvo a repetir, es el amor al dinero. Hemos dejado de buscar a Dios y hemos dejado de vivir. Su palabra dice, buscadme y viviréis. Y cuando tú dejas de buscar a Dios, tú dejas de vivir. No sé si lo has entendido. Cuando tú dejas de buscar a Dios, tú dejas de vivir para Dios. La palabra dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esa canción, ¿verdad?, de Marcos Vidal. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Josué? Y el Dios le pregunta, ahora tú te callas y ahora yo te preguntaré, ¿dónde está aquel que me buscaba como Elías? ¿Dónde está aquel que oraba como Daniel? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Porque muchas veces le preguntamos mucho a Dios y nosotros, pero vuelvo a repetir, los ídolos nos dejan sordos. Los ídolos nos dejan sordos. Los ídolos nos dejan sordos. Los ídolos nos dejan que no podemos ver. No vemos. Vemos la necesidad, pero volvemos la vista para otro lado. Vemos al gigante, pero no le hacemos caso. Oímos del gigante, pero no le hacemos caso. Pero al gigante hay que enfrentarlo. Porque si no enfrentamos al gigante, ese gigante va a destrozarnos un día u otro. Y no habrá libertad. No habrá libertad. No habrá libertad. Buscadme y viviréis, pero nuestra búsqueda la hemos limitado tanto. Hemos reducido tanto el tiempo de comunión con Dios, que los afanes han ahogado su palabra. La hemos asfixiado con nuestro trabajo y con nuestras aficiones. Y nos preguntamos por qué no me siento bien. ¿Sabes lo primero que se pierde? Te voy a decir, lo primero que pierde un cristiano es la presencia de Dios. Eso es lo primero que pierde un cristiano, la presencia de Dios. Y si un creyente pierde la presencia de Dios, ese creyente está alejándose de Dios poco a poco. La presencia de Dios. ¿Sabes? Lo primero que perdió Adán fue la presencia de Dios. Porque cuando pecó se escondió de Dios. Ya no quiso tener comunión con Dios. Ya no quiso relacionarse con Dios. Ya no quiso caminar ni hablar con Dios. Y el Señor lo buscaba. ¿Dónde estás, Adán? Se habían escondido de la presencia de Dios. Porque la vida de desobediencia, la vida de pecado, la vida de idolatría, la vida que llevamos muchas veces hacen que nos escondemos de la presencia de Dios. Y cuando venimos delante de la presencia de Dios no sabemos qué decirle. Pues sí, yo sé lo que decirle. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Señor, he pecado contra ti. Señor, estoy frío. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a apartar de mí todo lo que me estorba. Y uno tiene que aprender a ser sincero en ese lugar donde nadie te escucha, en ese lugar donde nadie te oye, solamente Él. Y uno tiene que abrir su corazón en ese lugar. Si no abres tu corazón, ese lugar secreto para orar, no es el lugar para orar ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por tu hermano, ni por tu hermana, ni por los perdidos. Ese lugar secreto de oración es para tener intimidad y tener comunión con el Señor. Para eso es el lugar secreto. El lugar secreto no es para orar por tu suegra y por tu suegro. El lugar secreto es para tener comunión con el Señor. Es el lugar donde tú cierras la puerta y entonces tienes intimidad con el Señor y tienes poder. Ahí entra ese poder donde el Señor dice, quédate un poquito más, quiero estar contigo. La oración normal es la oración que hacemos, la oración de iglesia, la oración que podemos orar en cualquier lugar. Pero cuando el matrimonio cierra la puerta es para tener intimidad. Y el Señor dice, cierra la puerta y ten intimidad conmigo. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no me conocéis? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre echemos fuera demonios, si en tu nombre, Señor, y profeticemos, hicimos tantas cosas. ¡No! Nunca me conocisteis. Porque tú no lo conoces por la palabra, tú lo conoces por la intimidad. Tú lo conoces por el acercamiento. Tú lo conoces por tu quebrantamiento, por tu anhelo, por tu deseo, por tu hambre, por tu pasión. Yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de un Dios vivo. De un Dios que cambia, que transforma, que nos lleva. Un Dios que reclama nuestro anhelo y nuestro deseo. Que Dios nos reclama, claro que Dios nos reclama.
Pero nos hemos olvidado. Y uno tiene que volver de nuevo a ese altar, a cerrar la puerta y a buscar a Dios. Buscadme y viviréis. Y no te preguntes por qué no me siento bien. No te preguntes por qué me pasa según qué cosa. No te preguntes por qué me están yendo las cosas mal. No te preguntes eso. Pregúntate por qué no busco a Dios. Porque muchas veces las cosas no van bien. No van bien porque quizás no estamos obedeciendo a Dios. No van bien porque quizás las cosas no se han hecho correctamente. ¿Por qué las cosas no van bien? No es por culpa de Dios, nunca. Uno tiene que doblar su rodilla delante del Señor. Y cuando tú doblas tu rodilla delante del Señor y te quebrantas delante del Señor, no. Pero los cultos de oración, no. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Pero el que yo me coja y diga, no, yo voy a ofrendar como Dios quiere que ofrende, voy a diezmar como Dios quiere que diezme, voy a poner mi vida en sacrificio en la presencia del Señor. ¡Ah, no! Cuando yo lo sienta. No es cuando tú lo sientas, es obediencia al Señor. Hacer las cosas por obediencia, no cuando yo lo sienta. No, porque es sentido de Dios de hacer esto. No vivimos por sentir, vivimos por fe. El justo por la fe vivirá, no por sentir nada. Pero somos sentimentalistas. Siento, he sentido, he dejado de sentir. No se trata de sentir o no sentir, se trata de obediencia. ¿Cuándo va a entender el pueblo de Dios? Y cantamos y hacemos música y hacemos con tantas cosas y hacemos muchas cosas hacemos. Pero, hermano, no es eso lo que está pidiendo el Señor. Si no, léete la palabra. Hastiado estoy de vuestros sacrificios, hastiado estoy de vuestras fiestas, de vuestras lunas, de vuestras congregaciones. Estoy hastiado. Volveos a mí. Volveos a mí. Volveos. Si vuestros vestidos fueran sucios, llenos de mugre, cuando vengáis en mi presencia arrepentidos, buscándome, vendrán a ser como blanca lana. Dios empieza a transformarnos y a cambiar nuestros corazones. El pueblo de Dios ya no llora en su presencia. El pueblo de Dios le cuesta quebrantarse en su presencia. Al pueblo de Dios le cuesta llorar. Le cuesta interceder, le cuesta gemir. Le cuesta incluso venir a la congregación. Al pueblo de Dios le cuesta tanto. Pero le cuesta porque hay un ídolo que lo retiene y lo deja sentado en el sofá, o lo deja paseando por la playa, o lo deja, yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Porque ese es el ídolo. Ese es el ídolo. Y tú dices, no tengo ídolo. Ahí está el ídolo. ¿Cómo lo hago? Pues tendrás que ser valiente. Como Gedeón, que cogió los ídolos de su padre y los quemó. Tendrás que ser valiente. A pesar de lo que te puedan decir, hay que quemar el ídolo. ¡Ay! Despierta, iglesia. Lo primero que se pierde es su presencia y luego se pierde la paz de Dios. Primero se pierde la presencia de Dios. Luego se pierde la paz de Dios. Y luego se siente esa frialdad y viene la sensación de soledad y de insatisfacción que todo eso acompaña. Presencia, se va la paz. Entra soledad en el corazón, entra algo que no es insatisfacción. Iglesia, despierta. Hay que empezar a buscar a Dios. Iglesia, levántate, empieza a vivir. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel dejaba a su Dios, la maldad los acercaba y se volvían a los ídolos. Y este es el mismo pueblo que hoy hay. No penséis, no que el pueblo ha cambiado, no, es el mismo pueblo. Cuando el pueblo de Israel dejaba a Jehová su Dios, se volvían a los ídolos, se volvían a Baal, se volvían a Sera, ofrecían sacrificio en los lugares altos, porque siempre es más fácil amar a un ídolo que amar a Dios. Porque el ídolo no te obliga, el ídolo no tiene, el ídolo te lleva a la satisfacción carnal.
El ídolo te lleva a la satisfacción de la carne y Dios te lleva a la obediencia y a la rectitud del espíritu. Y como el pueblo estaba alejado y frío delante de Dios, el pueblo se volvía en su maldad a la idolatría. Pero el ídolo externo solo era una señal de lo que había en el corazón. En el corazón había frialdad y había alejamiento, y entonces hacían el ídolo. Pero ese ídolo reflejaba al pueblo. Ese ídolo reflejaba la frialdad que había en el pueblo. Y sabes, cuando en el templo de Dios empiezan a abundar los ídolos, dice la palabra en Ezequiel que la presencia de Dios vino en una nube y empezó a elevarse, hasta que escogió, y la presencia de Dios se fue del templo de Jerusalén. Porque Ezequiel fue arrebatado allí en Babilonia y lo cogió el Señor por su quedeja y por sus cabellos y lo llevó y le dijo: mira lo que hace tu pueblo, mira lo que hacen los ancianos de Israel, mira la idolatría que hay dentro del templo, mira Ezequiel. Y vio cómo la gloria de Dios empezó a levantarse, hasta que la gloria y la presencia de Dios se alejó del templo y ya no apareció la presencia de Dios en el templo. Y hoy tú y yo somos el templo de Dios. Y sabes, en el templo no podemos meter idolatría. Salmo 115, del 5 al 8. Siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Salmo 115, del 5 al 8. Dice: los ídolos, ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojo, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el 8 dice: semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Todo aquel que tiene ídolo en su corazón tiene esto: ojos que no ven, corazón que no siente, no hueles, no experimenta, no tienes la vida de Dios, te vuelves otro ídolo juntamente con ese, muerto. Yo creo que, hermano, es tiempo de despertar. Mira lo que dice aquí. Esto es Éxodo, creo que es Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32, verso del 1 hacia adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón, el líder se ha ido. Y cuando habla de Moisés, Moisés es un tipo de Jesús. Y cuando Jesús se va o se aleja por tu frialdad, por tu falta de búsqueda, automáticamente lo que quiere tu cuerpo, porque tu cuerpo empieza a dominar, porque domina la carne y domina la pasión, es: haznos ídolos que vayan delante de nosotros. Ya no queremos a Jehová, porque ese Moisés, ese Jesús, se ha ido tan lejos que ya no lo sentimos. Se ha ido tan lejos que ya no lo experimentamos. Se ha ido tan lejos que quizás ya no ni vuelve. ¿Sabes qué? Volvamos de nuevo a los ídolos. Vamos a hacer un ídolo. Eso es lo que dice la carne. Y Aarón, el Aarón es tipo del pastor que consiente. Aarón es tipo del pastor que consiente la frialdad en su iglesia. Aarón es tipo del pastor que solamente les habla de bendición, les habla de riqueza, les habla de prosperidad, les habla de todo lo bueno que va a venir, pero no les dice realmente la verdad. Estáis en desobediencia delante de la presencia de Dios. ¡Ay! Pastores que se venden. Pero tú no puedes venderte, hermano y hermana. Tu vida es muy costosa, le costó la sangre a Jesús en la cruz del Calvario. No. Como dice la canción que Eva cantaba: aunque me quemen, seguiré adorando. Ahora, eso hay que demostrarlo ahí con nuestra vida. Hay que demostrarlo. Y Aarón les dijo: mira dónde está el pastor de la prosperidad.
Aquí vais a ver al pastor de la prosperidad. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. A ver, ¿quién tiene un billetito de 500 que lo traiga? Los de 500 a este lado, los de 50 a estos aquí abajo. Y el resto es que no son ni cristianos. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y le trajeron a Aarón. ¿Sabes? Hermano, yo estuve contando la ofrenda cuando el hermano Benijín estuvo aquí en España, en Tarrasa. ¿Y tú sabes lo que había dentro? Habían relojes, habían anillos, había zarcillo, de todo había. ¡Traedme! Hay que hacer un ídolo, hay que hacer un becerro. Ahora, yo no lo voy a juzgar. Dice que ahora he entendido que ese evangelio era diferente, que era falso. Que el Señor tenga misericordia y ojalá rectifique y entre por el buen camino, como empezó por el buen camino, que entre por el buen camino. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, al pastor. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Ese becerro de fundición es una palabra que no es palabra de Dios. Ese becerro hecho con buril, formado con buril, es una palabra que no es palabra de Dios. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Estos son tus dioses. Dejan a Jehová, se hacen un becerro de oro y todo el pueblo, y incluso Aarón, el que había depositado Moisés, tipo de Jesús, su confianza en ese pastor, en ese hombre, en ese sacerdote, le dice, Israel, pueblo, estos son tus dioses. Y les muestra un becerro de oro que habían hecho con toda la prosperidad que habían traído. Déjate de becerro y busca a Dios. Déjate de becerro y busca al Señor. Nunca me conocisteis. Nunca me conocisteis. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. A ver, fiesta para Jehová. ¿No has dicho, estos son nuestros dioses? ¿Cómo es que dices ahora que estos son fiestas para Jehová? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Es el becerro el Dios que te sacó de Egipto o es Jehová al que tienes que darle gloria? Entonces mezclamos la idolatría con Jehová y hacemos una mezcla rara y venimos al culto a adorar a Jehová. Pero en nuestro corazón tenemos un becerro de oro. Hermanos, no. ¿No ves que esto no es? ¿No ves que esto está equivocado? Al día siguiente madrugaron. Sí, para eso sí madrugan. Para eso sí que madrugan. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero ese regocijo, ese comer y ese beber, eso era una orgía, hermano. Eso era una fiesta pagana. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda. Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mas dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es de dura cerviz. Jehová estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y pensamos que Dios no se fija. Claro que Dios se fija. Claro que Dios ve el estado de nuestro corazón. Y muchas veces
Nuestro corazón y nuestro estado es andrajoso muchas veces. Y uno tiene que examinarse a sí mismo. Y tiene que venir delante de la presencia de Dios a buscar realmente al Dios de Israel, a buscar realmente el Dios, al Dios que decimos que amamos. Ese Dios que decimos que amamos hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Ese Dios que decimos que somos suyos, ese Dios que decimos que todo es para el Señor, pero que nos damos cuenta que no todo es para el Señor. Que nuestro tiempo no lo aprovechamos para Él, que nuestra vida no la aprovechamos para Él. Nos afanamos en recoger quizás, o en no recoger, pero si no recogemos por un sitio, recogemos por otro. Y nos pasa como en el libro de Ageo, donde dice: recogéis mucho, sembráis mucho, recogéis poco. Y todo lo que recogéis cae en saco roto y se pierde todo. Y el Señor dice: vuestras casas están artesonadas, vuestras vidas están tan llenas de cosas, y sin embargo habéis abandonado el templo del Señor. Habéis abandonado lo principal, que es el corazón. Y el Señor dice: mira, yo quiero tu corazón para mí. No puede haber ídolos, hermanos, en el corazón. Y uno tiene que examinarse no una vez, sino muchas veces. Muchas veces. Porque la idolatría es algo normal en el corazón del hombre. La idolatría es algo normal en el corazón del hombre, que no es normal, pero que viene con normalidad, sin darnos cuenta, se filtra, y cuando te das cuenta se ha plantado el ídolo y no te deja hacer la voluntad de Dios. Porque el ídolo nunca te va a dejar hacer la voluntad de Dios. El ídolo nunca te va a dejar hacer, porque tú crees que estás obedeciendo a Dios, tú crees que estás escuchando a Dios, tú crees que estás en correcta voluntad de Dios, y no estamos en la correcta voluntad de Dios. Por eso necesitamos reuniones de oración donde Dios quebrante nuestras vidas. Necesitamos vigilia donde el Señor nos hable, nos reprenda, nos exhorte, traiga jarros de su presencia, nos eche al suelo y empiecen a salir mocos de nuestras vidas. Y si eso no sale, si eso no ocurre, es porque nos hemos endurecido. Como dice el Señor: yo sé que este pueblo mío, este pueblo de Israel, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. Es un pueblo que le cuesta mucho entender. Un pueblo que se mete en su razonamiento y no quiere ir ni a derecha ni a izquierda. Son como mulos tercos que no obedecen. Ahora es tiempo, hermanos, de ser diferentes. Es tiempo de cambiar. Esa es la realidad de una iglesia sin Dios. Una iglesia sin Dios es la realidad de la iglesia actual en muchos lugares. Frialdad, falta de su presencia, comida a gusto de los oyentes. Y sin ofender, por favor, que el pastor no ofenda. Por favor, que el pastor no nos ofenda. No hable, no. Y con mucha bendición carnal, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que hay en las iglesias: frialdad, falta de su presencia, comida a gusto de los oyentes. Porque eso es lo que pide la iglesia fría. La iglesia fría pide comida a su gusto. Pero, hermanos, la comida es la que el Señor trae del cielo. La comida es la que Dios trae del cielo. No hay temor del juicio eterno. No hay temor del juicio, no. Temor del juicio eterno. ¿Qué temor vamos a tener? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Temor del juicio eterno, que hay una resurrección, que vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero irme al cielo. Pero es que cuando uno va al cielo, vamos a ser pesados también por nuestras obras. Las obras nos salvan, pero las obras son el resultado de nuestra fe. Amén. La iglesia que no ora es una iglesia muerta. Vuelvo a repetir esto: la iglesia que no ora y el creyente que no ora es un creyente muerto. La iglesia que no busca a Dios no tiene su presencia. El creyente que no busca a Dios no tiene su presencia. Y si la presencia de Dios no está sobre tu vida, no tienes nada. Si la presencia de Dios no está sobre ti, si la presencia de Dios se ha alejado de tu vida, no tienes nada.
Uno tiene que volverse, hermano. Tiene que volverse a Dios. Volvamos a Dios. Volvamos nuevamente a la casa del Jehová. Volvamos a la casa del Señor, como decía David. Volvamos nuevamente a la casa del Señor. La iglesia de la presencia de Dios, la iglesia sin la presencia de Dios no es iglesia. La iglesia sin la presencia de Dios no es iglesia. Tú llámala como tú quieras, pero no es iglesia. Si la presencia de Dios no está ahí, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Y si Él no está en medio y su presencia no está ahí, entonces, hermano, algo está fallando. Algo está fallando. Hacemos reuniones de oración para orar por aquel, por el otro y por el otro. Y quizás deberíamos hacer reuniones de oración para orar por nosotros, por cada uno particularmente. Y ponernos delante de la presencia de Dios para orar por cada uno de nosotros. ¿Cuándo buscaremos a Dios en oración? ¿Cuándo lo buscaremos? En súplica y en quebrantamiento. ¿Sabes? La falta de asistencia a la congregación es una señal de frialdad. Tú llámalo como tú quieras. Pero cuando tú no te reúnes, cuando tú no te congregas, tú estás frío como una marmota. Estás fría. Eso es una falta de que Dios no es lo primero para tu vida. Y sabes, cuando Dios no es lo primero, entonces eres comparado como el mundo, te puede ocurrir cualquier cosa. Cuando tú estás en Dios, Dios te guarda. Cuando tú estás en Dios, buscando a Dios, sabiendo que Dios es tu protector, tu sanador, tu proveedor. Porque Dios no es solamente, Dios es mucho, es el gran yo soy, es todo lo que necesitamos. Y tenemos que estar buscando a Dios. Pero cuando tú vives como los incrédulos, tú crees que Dios, por su misericordia, quizás muchas veces somos recogidos. Por la oración quizás de los otros, por la oración quizás de tus padres, por la oración quizás de tu abuela o de tu abuelo, por la oración quizás de los que están alrededor tuyo, por la misericordia de Dios, eres mantenido y Dios te cubre y te guarda. Pero no es por ti, hermano, porque tú no buscas. Tú no buscas. Y ahí quizás tienes a una abuelita que está de rodillas pidiendo, Señor, salva a mi nieto, salva a mi nieta. Ahí tienes un abuelo o a una mamá de rodillas, a un papá, Señor, mis hijos, Señor, mis hijos, Señor, mis hijos, Señor, mis hijos. Padre, ten misericordia de ellos, Padre. Y por la oración y el clamor de esa persona y la intercesión de esa persona, Dios pone guarda a tu lado y no te deja caer, pero no por ti, hermano, pero no por ti, porque tú no haces nada para cambiar tu vida. Y cuando uno no cambia su vida, cuando eres reprendido una y otra vez, a veces el Señor no es que te deje, pero a veces Él tiene que permitir cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta que Él tiene que ser lo primero en nosotros. La falta de asistencia a la congregación es una señal de frialdad. La falta de asistencia a la reunión de oración es una señal de que el pueblo no busca a Dios. Cuando el pueblo no viene a orar, es porque el pueblo tampoco ora en su casa. Porque el pueblo que ora en su casa busca a Dios con la iglesia. El pueblo que realmente busca a Dios en su casa sabe que la oración es importante, que la necesita. Y ese sabe la necesidad que tiene de venir a orar juntamente con el pueblo. Hermano, pues no es lo mismo que tú ores solo en tu casa a que tú tengas un grupo de oración. Porque unidos, aquí hacemos fuerza. Unidos hay quebrantamiento. Unidos hay poder de Dios. Unidos hay presencia de Dios. Unidos hay gloria de Dios. Pero quizás solo te cuesta orar y te cuesta echar el ídolo que hay en tu corazón. Y queremos que el pastor predique bien. Y queremos que la palabra venga de parte de Dios. Pero hay que orar. Y no le corresponde solamente orar al pastor, sino que tú tienes que orar y pedirle al Señor, Señor, unge a nuestro pastor y que la palabra que nos traiga sea una palabra que venga de lo alto. Que no traiga cualquier cosa, Señor, sino que traiga una palabra que venga de ti, Señor, que nos quebrante si hace falta. Que nos ponga de rodillas si hace falta en los bancos, Señor. Que nos haga soltar lágrimas.
Que nos haga realmente, Señor, experimentar el dolor que ninguno nos ha hecho experimentar. Porque todos los que han venido nos han dicho paz, 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 pero no había paz. Nos han cubierto con barro y cuando ha venido el soplo del viento y la prueba, el barro se ha caído. Y no era real, no era verdadero. No había paz. Y Jeremías estaba viendo cómo estaban abriendo a las embarazadas, sacándole a los niños, matando a los ancianos. Guerra por todo sitio. Y él llorando, porque el pueblo no quiso escuchar a Dios. Y así muchas veces los pastores nos convertimos en atalaya y el pueblo no quiere escuchar a Dios. Porque cuando el pueblo no busca a Dios, no obedece a Dios, queremos matar al profeta, lo metemos en sitio porque no queremos oír la voz del profeta. Como el rey no quiso oír la voz del profeta, lo metió en una cisterna. Así, muchas veces no queremos oír la voz que nos aconseja. Pero Jesús dijo, y Dios dijo, envié profetas para avisaros una y otra vez. A unos apedreasteis, a otros los matasteis. Y cuando envié a mi hijo, lo matasteis pensando que ya se había acabado todo. Pero no, el hijo resucitó. El hijo resucitó para meternos en una gracia, pero que en una gracia que no significa gracia de que nosotros estemos en la comodidad de no hacer nada. Eso no es gracia. La gracia no es para que nosotros no hagamos nada. Nos han enseñado que Cristo lo hizo todo en la cruz y nosotros no hay que hacer nada. Hermano, la salvación es gratis, todo lo demás. Si quieres algo de parte de Dios, tendrás que buscarlo con tu rodilla. La falta de asistencia a la reunión de oración es una señal que el pueblo no busca a Dios. Voy acabando. Cuando el pueblo deja de ofrendar y de diezmar, tiene ídolos en su corazón. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Porque es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar.